Muy buenas tardes, es un gusto acompañarlos. A continuación, nuestros invitados, los doctores Andreu Espasa de la Fuente y Víctor Gruel Sández, nos presentarán el libro Mensajes desde la frontera México-Estados Unidos, reflexiones históricas sobre el turismo y la cultura nacional, 1927-1945, coordinado por la doctora Diana L. Méndez Medina y el propio doctor Gruel. Esta obra fue editada por la Universidad Autónoma de Baja California y publicada en este año 2021. El doctor Andreu Espasa de la Fuente, que nos acompaña hoy, es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Obtuvo su doctorado en Historia Comparada, Política y Social en la Universidad Autónoma de Barcelona y sus principales líneas de investigación se centran en la historia diplomática y económica del periodo entre guerras, así como en la historia del neoliberalismo en Estados Unidos y México. Entre sus obras se encuentra el libro Historia del New Deal, Conflicto y Reforma durante la Gran Depresión. El doctor Víctor Manuel Gruel Sández es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, nuestra casa de estudios, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores con la categoría de candidato. Gruel es doctor en Historia por el Colegio de México y se tituló con la tesis titulada Al margen de la carretera transpeninsular, turismo residencial, agricultura y minería de la exportación en Baja California y Baja California Sur durante el siglo XX. Sus líneas de investigación son la historia de la salud mental en Baja California y el noroeste mexicano, así como la historia de la infraestructura de transportes en Baja California y el noroeste mexicano. Dentro de su producción bibliográfica se encuentra el libro Rumor de Locos, que ha sido también presentado con anterioridad en este evento. Hoy es un placer para mí presentarlos a ambos y darles la bienvenida a la 16ª edición de las Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y Frontera. Sin más, les cedo la palabra y les agradezco su compañía. Bien, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor, es un placer estar aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas, estar a distancia. Es la tercera vez que estoy a distancia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California y siempre me da mucha ilusión porque le tengo mucho afecto a la institución, a la ciudad y me encantaría que en algún momento pudiéramos hacerlo también más adelante presencial. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de comentar un libro excelente, un libro fantástico. Sé que, digamos, por la invitación podría parecer que protocolariamente debo decir que es excelente, pero sinceramente me ha sorprendido muchísimo porque es un libro de altísima calidad que supera algunas de las dificultades típicas de este tipo de libro, que es el libro colectivo. El libro colectivo muchas veces puede ser demasiado disperso o demasiado concreto y en este caso es lo suficientemente acotado y lo suficientemente diverso con aportaciones sumamente interesantes y sobre todo tiene este mérito de hacer pensar muchísimo sobre este periodo, sobre el periodo de la segunda mitad, digamos, de los 30 y de la relación del turismo, de las relaciones entre Estados Unidos y México en este prisma, que además tiene otra virtud importante, que nos saca del tema del petróleo. No puede evitar aparecer el tema del petróleo, pero nos invita a replantear estas relaciones a través de un tema que está relativamente poco explotado o poco conocido por los que no estamos en esta área de conocimiento específica y que es sumamente sugerente por diversos motivos. A mí lo que me ha resultado también más sugerente es que, de nuevo, otro tópico que en este caso se ha hecho realidad, que es el tópico de la necesidad de hacer historias. Hay dos tópicos que se invocan mucho y se hacen poco, ¿no? Que es hacer historia transnacional, historia internacional, y también se invoca mucho el tópico de hacer historia interdisciplinaria. Y en ese libro y con este enfoque se invita mucho y se hace mucho esto, porque es un subtema, además, la historia del turismo, que permite hacer estas cosas, ¿no? Permite hacer historia internacional, historia cultural entendida como historia de los cambios culturales, pero también en este caso hay un capítulo muy interesante sobre la disciplina del cine en el que se hace unas reflexiones muy interesantes de historia cultural. También hay mucha historia política, evidentemente hay historia económica y a mí el tema que me ha llamado más la atención para reflexionar, que me ha invitado más a reflexionar este libro es
cómo se puede afrontar la división regional del trabajo aplicada al tema del turismo en condiciones de economías, pues evidentemente asimétricas, cómo se puede afrontar y cómo se puede planificar y cómo se pueden hacer políticas públicas económicas de turismo que no sean, digamos, que no sean excesivamente dañinas, pero que al mismo tiempo sean lo suficientemente realistas como para saber sacar provecho a las oportunidades que supone el turismo por el efecto de rama y también, evidentemente, por el efecto en la balanza comercial entre ambos países. Me ha parecido muy sugerente en este sentido y creo que una línea muy interesante que me gustaría sugerir a los coordinadores, a la doctora Diana Méndez y al doctor Víctor Manuel Gruel, que, insisto, les felicito por este libro tan bien coordinado, y también a los autores, que podría ser también quizás más adelante plantearse el hecho de ampliar el arco de reflexión y de estudio y moverlo quizás también a la historia comparada de casos de construcción de turismo. Estoy pensando, por ejemplo, no puedo evitar pensar mucho en el caso de España en relación a Alemania y en relación a los países escandinavos y Inglaterra y cómo España también al final se ha visto envuelta de una forma muy intensa en esta dinámica de división regional del trabajo y ha acabado siendo la Florida de los alemanes en muchos sentidos, porque además el nivel de integración económica, por razones obvias, actualmente es mayor en el contexto de la Unión Europea. Pero también hay unas comparaciones, a veces se hacen comparaciones, en el caso del capítulo de Acapulco, se hacen comparaciones muy interesantes con la Costa Azul francesa. Y en ese sentido creo que la historia comparada de casos de construcción de turismo nos podría ayudar mucho a reflexionar todavía más y a ir más allá en este interesante tema que es el papel del turismo en la división regional del trabajo y los límites y las posibilidades que imponen estas dinámicas. Me gustaría comentar brevemente, digamos, aparte de estos comentarios generales, me gustaría comentar también brevemente algo de los capítulos, que son, digamos, todos son muy destacados. Por ejemplo, me gustaría comentar en el caso del capítulo de México en la Exposición Internacional de Pacífico, símbolos de representación política, de Dafne Cruz, me ha llamado mucho la atención el factor religioso. Me ha llamado mucho la atención cómo Estados Unidos proyecta el legado español misionero como propio y como puente con México. Y no proyecta, evidentemente, pues podría haber proyectado también como puente con México experiencias indígenas similares o que son transfronterizas, pero le interesaba hacer el de tirar por el lado colonial, por el lado del legado español misionero, en un contexto en los años 30, que lo que me ha llamado la atención también es pensar que, aunque va un poco de bajada, estamos todavía en un Estados Unidos donde el mainstream es muy anticatólico. En el 28, Al Smith no ha podido ganar las elecciones por católico, esencialmente. Y que en este contexto se haga una propaganda a favor, digamos, una propaganda aceptando como propio el legado de los misioneros católicos en California, me ha llamado mucho la atención. También me ha llamado mucho la atención que, de nuevo, aunque también es un anticlericalismo menor que el del periodo justo anterior, también en ese momento México, en su proyección, en la exposición, también se puede plantear hacer reconstrucciones de iglesias para hacer para proyectar una imagen de lo mexicano. Me ha parecido también muy interesante, sumamente interesante, esta idea de cómo se incluyen elementos de la cultura mesoamericana para contrarrestar la imagen predominantemente fronteriza que se tiene en Estados Unidos, que se tenía en Estados Unidos sobre México, y esa necesidad de ampliar el abanico del imaginario sobre México en Estados Unidos, que está presente en muchos otros capítulos, ¿no? Por ejemplo, también, y es muy interesante cómo esta demonización de Tijuana, ¿no? Del modelo de Tijuana de los 20 y del modelo de la estigmatización del modelo de Tijuana durante los años de la prohibición de alcohol de los años 20 en Estados Unidos. En ese sentido, también en una línea parecida, un capítulo fantástico, el de la propia doctora
Diana Lisbeth Méndez, el de Contra el Turismo, Alternativas para la Transformación Económica y Social de Tijuana, del 35 y el 39, se ven muchos de estos temas desde otro prisma. Se ve cómo se puede plantear otro tipo de turismo, pero que es realmente muy difícil. En ese sentido, también me ha recordado, hay un artículo de Silvia Dumer publicado en Mexican Studies, que es el de Verán ustedes las chozas más humildes, que es un intento de romantizar la pobreza en México, también para contrarrestar la imagen de la Tijuana demonizada de los 20 y también como un intento de hacer un turismo buenista de estadounidenses que quisieran ir a ver gente muy humilde al otro lado de la frontera, pero no ver progreso ni ver algo muy americanizado en el sentido norteamericanizado, sino ver algo que no esté contaminado de estas influencias, también como política propia del turismo en el cardenismo. Me ha parecido muy interesante una imagen que me ha llamado mucha atención, esta es de los trabajadores de Tijuana ocupando el Palacio Municipal, colgando la bandera sindical roja y negra, denunciando los cierres de casinos, y en ese sentido me ha parecido muy interesante cómo plantea muy bien el capítulo de Méndez, que no es solo un problema con los empresarios, es un problema con todo el modelo productivo y es un problema también de los salarios excesivamente altos por comparación y evidentemente derivado en parte de las distancias inevitables en el tipo de cambio de dos economías asimétricas, ¿no? En el capítulo de Acapulco, finalmente también sobre el de Diana Méndez me gustaría comentar que me parece muy interesante en las conclusiones las referencias al estilo pragmático, ¿no? Y a los límites y posibilidades también que impone el estilo de revolución pacífica. Luego en el capítulo sobre Acapulco de Marcel Sebastián Anduiza es un capítulo realmente muy bien escrito, muy rico en testimonios, un texto que a mí me ha planteado muchas dudas, no he acabado de tener muy clara la tesis principal, pero sí he entendido que era un texto bien planteado en el sentido de que transmitía muchas dudas sobre algo tan fascinante como es cómo una ciudad puede tener una tensión fuerte entre ser puerto o ser ciudad turística y cuáles son las fuerzas sociales, la evolución histórica que puede permitir que una ciudad se decante por uno u otro modelo. También se dice en el caso de Tijuana, que tenía un poco más presente. A mí personalmente, por ignorancia mía, me sorprendió mucho los datos demográficos de Acapulco en el 21, de solo 5.000 habitantes según el censo. Y me ha parecido también muy significativa la anécdota de que Calles nunca hubiera estado por allí. Y de nuevo, como comentaba antes, me ha parecido también muy interesante las comparaciones con la Costa Azul francesa y en menor grado con la Costa Brava en Cataluña, e insisto que podría ser también un hilo muy interesante de desarrollo de historia comparada, de historia del turismo comparado, buscando este marco de similitudes en el sentido de que parece que está un poco forzado, de que digamos que son coincidencias que tienen significación, ¿no? Que suelen ser países que tienen mejor clima que sus vecinos norteños y que al mismo tiempo tienen una relación económica más o menos dependiente con estos vecinos norteños y que en parte este turismo que empieza siendo, también me parece una evolución muy interesante sobre la sociología del turismo, ¿no? Un turismo que empieza siendo de élite, cómo acaba siendo este turismo, en el caso de México para Estados Unidos y en el caso de España para el norte de Europa, una parte importante del contrato social de estos países del norte. La idea de que deben tener unas vacaciones exóticas con buen clima, con mucha playa, también con temas de interés cultural en estos países del sur. Otro capítulo para mí muy interesante, porque me interesa mucho el tema de la historia del cine, es el capítulo de Claudia Borrajo, de Hold Back the Down, 20 años de negociaciones y representaciones de México en el cine estadounidense
y la buena vecindad es un capítulo, es fascinante, ¿no? Porque nos enseña un gran episodio de algo, de otro ejemplo de cómo la diplomacia mexicana en sus mejores décadas era muy hábil y sensata a la hora de identificar ámbitos de actuación, como puede ser a la hora de entender la importancia del cine en la creación de la imagen de México para todo el mundo y cómo eso no solo es, digamos, que no es una broma, ¿no? Que es un tema muy serio que puede afectar a las relaciones de México con los otros países, que puede afectar a flujos de inversiones, que puede afectar a la prosperidad en última instancia de México y cómo al saber identificar eso, cómo la diplomacia mexicana hacía, digamos, quejas directas al Departamento de Estado, ¿no? No solo al Departamento de Estado, sino también al propio Hollywood, y cómo la Good Neighbor Policy con Nelson Rockefeller puede cambiar eso. Me ha parecido realmente un capítulo realmente fascinante, que además es muy interesante cómo se lee la película, los mensajes en distintos niveles, ¿no? Que la película tiene mensajes hacia los inmigrantes, tiene mensajes hacia el mundo y tiene mensajes también hacia los mexicanos y cómo saber leer estos mensajes solapados, digamos, de los distintos niveles. El capítulo de A Medio Camino de Arizona y Baja California, surgimiento de Puerto Peñasco, Sonora, de 1920-1950, de Víctor Manuel Gruel, me ha parecido también, de nuevo, un gran capítulo. Personalmente, sé muy poco de Sonora, quizás es el capítulo que me ha costado un poco más entrar a fondo por mi propia ignorancia respecto a la historia regional de Sonora, pero me ha llamado mucho la atención el conflicto, digamos, sobre todo me ha llamado la atención la referencia a los prejuicios de la prensa californiana sobre los japoneses y cómo estos prejuicios se exportan, digamos, en el contexto de Sonora y pueden tener una influencia. Y también digamos, me ha parecido sugerente también salirse de los grandes focos, ¿no? Salirse del foco no solo Tijuana y Acapulco, sino también ver un caso que en el momento pues tiene una importancia de distinta magnitud, pero muy interesante también para entender el conjunto, saber hacer casos de historia regional para entender el conjunto de la historia nacional, que es otra de las grandes virtudes de este libro. El libro de A 100 km por hora, revista Mapa y las imágenes turísticas desde las fronteras del noreste mexicano, 1934-1940, de Claudia Garay Molina. Es un estudio muy interesante, centrado en una fuente hemerográfica muy valiosa, y me pareció sobre todo muy interesante las críticas de la revista a la tijuanización de Cuernavaca y a la construcción de la idea también de que puede haber otro tipo de turismo, ¿no? Este quizás es el artículo donde también se ve bastante la idea de que no es solo, que a veces puede parecer que el cardenismo tiene una idea negativa del turismo porque se asocia al vicio, se asocia al alcohol, a la prostitución, al juego, pero ahí se ve también que el cardenismo podía tener, al igual que en ese artículo que comentaba antes de la revista Mexican Studies, y también se ve en el capítulo de Méndez, que el cardenismo podía tener propuestas alternativas para disputar el turismo y hacer un turismo distinto. Me ha encantado también ese artículo la referencia al embajador Daniels. Me ha llamado mucho la atención y tiene mucho sentido, ¿no? Porque Daniels, él mismo, como se sabe bien, él mismo era abstemio, él venía de los cruzados abstemios prohibicionistas de los 20 y cuando él era secretario de Marina y tenía a Franklin Delano Roosevelt de subsecretario de Marina, él mismo prohibió el consumo de alcohol en todos los barcos de la Marina estadounidense. Bien, después de este repaso solo vuelvo a felicitar a Diana Méndez y a los doctores Diana Méndez y a Víctor Manuel Gruel por haber coordinado este excelente libro. Les agradezco muchísimo la oportunidad de haberlo podido leer y haberlo podido comentar aquí, y mis felicitaciones también al resto de autores. Muy bien, creo que
es mi turno de comentar lo que supuso el trabajo de coordinación de este libro, de co-coordinación. Hay que decirlo, fue producto del diálogo antes, durante y después, y en cada uno de los momentos de la elaboración del libro hubo sus respectivas angustias, sus respectivas presiones, pero en todo caso siempre persistió el trabajo conjunto, en el sentido de que nos reunimos, discutimos, presentamos avances, anotamos en el pizarrón posibles títulos, así se fue formando esta colaboración, y en ese sentido, si bien los coordinadores somos la doctora Diana Méndez y un servidor, también todos aportaron ideas, de manera muy especial la doctora Dafne, y a fin de cuentas, con la doctora Dafne pensamos todos en conjunto cuál podría ser el impacto, ¿no? Y a lo mejor eso sí no se volcará en el libro, el trasfondo del libro es que, y se puede revisar en la bibliografía, pero si de algo sirven estas presentaciones es para enfatizarlo. Libros como el editado por Alex McCrosen, Land of Necessity, Consumer Culture in the United States, Mexico Borderlands, o el de Dina Berger y Andrew Grant Wood, Holiday in Mexico, el propio libro de la doctora Dina Berger, The Development of Mexico Tourism, mejor conocido como Pirámides el día y Martínez en la noche, el libro de Creating Pátzcuaro, que de manera particular la doctora Diana y la doctora Dafne discutieron mucho, el libro de Lawrence Culver, que el doctor Marcel de algún modo aportó a la discusión. Entonces, este es un libro que está pensado en esas obras que se producen en Estados Unidos por editoriales universitarias estadounidenses, y es el intento de que nosotros también podemos aportar a la discusión que inician los mexicanistas estadounidenses. Ahora bien, el trabajo es arduo. Yo fui uno de los principales promotores de la idea de que escribiésemos estadounidenses, no estadounidenses, ¿no? Por el manual de estilo de La Jornada y de otros órganos del mismo proceso, que dice estadounidenses. Entonces, por ejemplo, cuando decía que hubo una angustia antes, durante y después, fue porque yo estuve insistentemente en poner estadounidenses, pero por cuestiones editoriales de la propia casa se puso con OU. Pero en fin, la obra es producto del cuidado, en el sentido de que hay que cuidar las páginas. En algunos capítulos se resiste más al cuidado que en otros, pero de algún modo se trata de homologar hasta cierto punto los estilos, las plumas, las formas de citar, para que cada capítulo sea hasta cierto punto un caso bien abordado desde su naturaleza. Me encanta mucho la reflexión que ha hecho el doctor Espasa el día de hoy, en el sentido de que se puede hacer una historia comparada. Yo he revisado durante mucho tiempo los trabajos de la doctora Nora Bringas, de aquí del Colegio de la Frontera Norte, y estas reflexiones que nos dice al doctor el día de hoy, también las ha hecho ella. Cuando compara el circuito que yo he estudiado en mi propia tesis doctoral de Tijuana a Ensenada, ella sí siempre compara con la Costa Brava, e incluso habla de los Balcanes también como este ejercicio en esta relación de la división internacional del trabajo entre quienes son anfitriones y quienes descansan. Sin embargo, me parece que solamente la historia puede introducir una narrativa en la cual los elementos comparativos se vuelven narrables y no solamente referencias del marco teórico o del marco referencial, que en muchos casos no ahondan en el estudio de caso. Entonces, la preocupación del libro ha sido por acotar problemas en tiempo y espacio que se resuelvan, pero que coincidan en este periodo que puede ser significativo entre la ley Volstead y la formación de Aguacaliente. Por algo la portada es el patio andaluz de Aguacaliente, y al mismo tiempo
el fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque los capítulos como el del doctor Marcel vayan desde finales del 19, hay hasta referencias a la NAO de las Filipinas, ¿no? Entonces, se acota por este periodo y viene en el título por un momento preciso de las relaciones entre México y Estados Unidos, en el que al parecer las cosas mejoraron entre una relación de buena vecindad, como un paradigma que cada uno a su modo en los diferentes capítulos va a abordar de manera problemática y lo resolverá de acuerdo al estudio de caso. En ese sentido, me encanta que se vea como un ejercicio de historia comparada de la División Internacional del Trabajo, pero yo no sé qué tanto, como coordinador y como lector del propio libro y interlocutor de mis colegas que aparecen en el texto, yo no sé qué tanto sea un caso de División Internacional del Trabajo o el problema de las economías de localización. Y en ese sentido viene el aporte del libro principal, y que es pensar la frontera, no necesariamente como la frontera contigua a la garita, a la línea divisoria imaginaria desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo, sino como esta economía de localización que tarde o temprano va a estar siendo impactada por los estadounidenses. Dicho eso, y ya con vísperas a cerrar, quisiera hacer un pequeño comentario acerca de mi capítulo. Yo tampoco soy especialista en historia sonorense, pero desde toda mi vida he sido vecino de los sonorenses y los he observado con mucho entusiasmo, con gran entusiasmo. El doctor Aboites me decía que no tendría que tener tanto entusiasmo por los sonorenses, pero en fin, lo que me llama la atención es precisamente la economía de localización. No es una errata, pero me acuerdo que en el doctorado nosotros, yo y un compañero, nos tocó leer un texto de Bernardo García Martínez, de los 80, y había un fragmento o una cita al texto de Tolkien del Señor de los Anillos. Entonces dije, ¿se puede hacer eso de meter referencias culturales que a uno le gusten? Entonces yo metí una referencia cultural a un comediante estadounidense. En el texto aparece como que es de Arkansas, digo como de Texas, pero es de Arkansas, se llama Bill Hicks, fue un comediante que muere en el 94, pero en algunos de sus rutinas de comedia stand-up, que posteriormente lo convierte en un disco, habla de Arizona Bay. Se refiere a que, harto del mundo del espectáculo, de la industria del entretenimiento de California, que en cierto sentido se refleja en el libro, por la influencia de Los Ángeles y en la influencia sobre Aguacaliente y sobre los vinos, estaba harto Bill Hicks de lo que pasa en Los Ángeles y decía, ojalá que haya un terremoto y se hunda por completo Los Ángeles, y así lo que conocemos como el sur de California va a ser la bahía de Arizona Bay. Después el grupo de rock progresivo Tool retoma esta frase y lo mete en su disco Enimia, pero bueno, lo que importa es la idea de Arizona Bay, que se resonó en mi conciencia y fue una manera en la que yo pensé también de qué manera desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo, Arizona siempre buscó su salida al mar. Y en alguna ocasión escribí algo que me rechazaron para publicar, en la que hablaba de la cuestión de los problemas de agua entre México y Estados Unidos, entre Baja California y Arizona, y me quedé muy consciente de que realmente la expansión estadounidense, el llamado, es un error pensar demasiado en el anexionismo estadounidense, porque los estadounidenses no quieren del todo incorporar una nueva entidad al concierto federal. Lo que quieren es expandirse como su área de influencia económica y política y cultural. En ese sentido, yo fue como hice mi lectura de Arizona Bay, pensando en cómo Arizona tuvo su salida al mar a través del desarrollo de esta pequeña bahía en Puerto Peñasco. Entonces, es así como, además de compilar evidencias documentales en la Hemeroteca Nacional, en el Archivo General de la Nación, en la biblioteca del Colegio de Sonora, fue como pensé mi capítulo. O sea, como estas influencias que recibimos de Estados Unidos, lo importante es ahora ver, y la historiografía en ese sentido está apuntando que no solamente es la influencia en la comarca inmediata a la frontera. El trabajo de Jessica Kim, Imperial Metrópoli, apunta en cómo esta influencia va a Nayarit, a San Luis Potosí, a las Filipinas. Es decir,
como detrás de este movimiento de expansión hacia América Latina, lo que vemos siempre van a ser ciertos grupos encubrados, que no sé si sea una división del trabajo o una economía de localización. Para eso está el diálogo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Esparza y a Gruel por sus palabras, a Esparza por sus comentarios críticos acerca de la obra y también por mostrar entusiasmo acerca del libro, que sin duda va a funcionar como una gran invitación para incentivar la lectura de aquellos que nos estén viendo hoy. Y también agradecemos al doctor Gruel por ser la voz de los autores al compartir la experiencia de creación del libro con su habitual audacia. Entonces ahora quisiera darle espacio a nuestros oyentes para que nos compartan algunas preguntas que quieran hacer relacionadas con el libro. Estamos en tiempo, así que pues no hay presión en ese sentido. De momento no veo en los comentarios que haya ninguna pregunta directa, solamente David Odiseo manifiesta que tiene interés en contactar a Víctor Gruel y pues se lo informo ya por esta vía. En relación al libro, pues quisiera comentar, pues ya que yo también fui parte del colectivo de autores, que fue una experiencia colaborativa muy bonita y muy productiva. Para mí fue un aprendizaje, pues creo que era la de menos nivel, ¿no? En el sentido académico entre los autores, y fue una experiencia de aprendizaje muy importante para mí y agradezco enormemente que me incluyeran en el grupo. Una de las virtudes, como comentaba Andreu Esparza, es justamente el carácter multidisciplinario que reviste el libro y el origen de cada uno de los autores. Tenemos artículos que se centran en aspectos de estética, sobre todo las dos jóvenes provenientes, Dafne y Claudia, provenientes del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y pues luego digamos que se va de lo más inmaterial, del contenido más representacional, hasta capítulos como el de Gruel y el de Marcel, que se enfocan pues en algo ya mucho más tangible, como la construcción de infraestructura y la planificación urbana. Entonces, en general creo que todos los capítulos muestran procesos y actores coincidentes de la vida política, cultural y económica de México que determinaron condiciones de producción no solamente de representaciones de la nación, sino de configuraciones del espacio nacional. Y pues, visto desde ese punto de vista, es una obra que puede ser, fue hasta cierto punto pues pretenciosa por incluir temas pues tan distantes, pero que sin duda, como se demuestra y los coordinadores trataron de poner en la introducción, están conectados. Voy a cederle entonces voy a leerles una pregunta para ceder la palabra a nuestros expositores. El doctor Jesús Méndez Reyes nos cuestiona por qué, si abordan turismo en el Pacífico mexicano, no se consideró Jalisco, Colima o Sinaloa. Muchas gracias al doctor por su pregunta y le damos la palabra al profesor Gruel. Pues la pregunta es muy adecuada, pensando en esta economía de localización y que se parte de un ejercicio de regionalización más amplio. Pareciera que desde cualquier punto de vista, a lo mejor podría desentonar que incluyésemos al noreste mexicano en el artículo de Claudia, que equilibra muy bien. No podemos abarcar todo, pero tampoco significa que no tengamos la vista en estos procesos que de manera particular están surgiendo en relación a un fomento turístico que
hizo del siglo XX un escenario de redibujar el territorio nacional. La respuesta sería muy simple, doctor Méndez. No incorporamos el Pacífico mexicano porque el libro parece convergir todo en torno a los 6 años de la mecánica cardenista. Básicamente esa es la explicación. Que sí nos interesa un área de conocimiento, un área geográfica, pero también coincidimos en estudiar un periodo que resultó impactado de manera muy particular por las políticas de corte cardenista. Entonces, usted puede revisar el libro y va a ver cómo la constante de todos los trabajos es el cardenismo. Ya podríamos hablar de diferentes cardenismos, como lo sugiere Adrián Báctez, y sería importante ver de qué manera el segundo cardenismo, la Segunda Guerra Mundial, cuando Cárdenas está como jefe del Pacífico, se posiciona y surge ahora sí Puerto Vallarta como uno de estos primeros esfuerzos, ¿no? No supone que no tengamos en mente en el radar los trabajos de Tello, de los trabajos de la Marcha al Mar, pero eso ya es un poquito posterior. Y qué hablar de nuestros colegas sinaloenses de la Asociación de Historia Económica del Norte, a quienes hemos leído como parte muy interesante el tejido productivo y económico de ciudades como Mazatlán, en el cual pues no solamente se incursiona en turismo, o los que incursionan en turismo también incursionan en otras ramas de la economía. En ese sentido, pues es la respuesta, por un énfasis en el impacto que tuvo el cardenismo, no por estudiar el cardenismo de manera fetichista, sino porque es una bisagra que te permite conectar hacia atrás y hacia adelante. Es un vértice en el tiempo de la cultura nacional, básicamente, el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas. Sería mi respuesta. Pero ya vio que llegó la doctora Diana, a lo mejor ella quisiera responder también por qué el Pacífico sale desbalanceado. En ese sentido también debimos haber incluido, no sé, Salina Cruz como parte del siglo XIX, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas noches para Andreu. Sí, no estaba programada, pero pues era casi inevitable entrar ahora que sigo la transmisión, porque pues evidentemente cuando uno prepara y trabaja en una obra colectiva, en esta suma de esfuerzos, pues está, o por lo menos particularmente muy ansiosa y deseosa de que se lea, de que se discuta y se comente la obra. Entonces, casi que, y aprovechando que tenemos un poco de tiempo, me atrevo a intervenir en esta presentación que han llevado de tan buena manera, pues Claudia, Víctor y Andreu, a quien le agradezco muchísimo el aceptar la invitación y sus generosos comentarios, además de que estas observaciones a avanzar en el conocimiento, a hacer trabajos comparativos. Y bueno, además de estos comentarios que ya han expresado Andreu y Víctor y Claudia, quien también formó parte de esta obra, por un lado quiero hacer los agradecimientos institucionales porque este libro es resultado del esfuerzo colectivo, del diálogo, del trabajo académico, pero también no existiría sin la convocatoria del libro universitario que cada año promueve la Universidad Autónoma de Baja California, en un momento en que es tan difícil imprimir libros y tan costoso, y la universidad mantiene esta política y esta convocatoria que hizo posible que se imprimieran estos ejemplares, que se puede obtener o se puede comprar el libro a través del departamento editorial UABC. No sé si ya esté a la venta, pero si no fuera el caso, a través del portal del departamento editorial UABC pueden establecer contacto con nosotros, con Víctor y conmigo, y les indicamos de qué manera lo pueden adquirir. También, evidentemente, no sería posible este libro porque ni todas nuestras inquietudes, deseos de investigación se hubieran concretado sin el trabajo de nuestros colegas, autores y autoras. Ya se refirieron ambos a ellos, Dafne Cruz, Claudia Borrajo, Claudia Garay, Marcel Anduiza Pimentel, y quienes somos los coordinadores.
Es un libro pues que surge de una inquietud, realmente no era, y del trabajo conjunto, no había un proyecto de investigación de por medio, no, solamente que ambos, bueno, los quienes participamos en la obra estábamos en diferentes procesos de investigación, concluyendo tesis de grado, iniciándonos en nuevos temas, como fue en nuestro caso, pero también leyendo y tratando de establecer una diferencia con esta, y un diálogo con esta historiografía estadounidense que ya habló Víctor, que ya citó, pero también de autores, dentro del cual está Andreu Espasa, con una visión diferente respecto a la historia de Estados Unidos en un tono revisionista y de una época muy particular que corresponde a la década del cardenismo, los años 20-30, ¿no? Yo particularmente me hizo mucho sentido y fue importante para mí leer el artículo publicado en Historia Moderna y Contemporánea de Históricas, publicado por Andreu, con esta relación binacional, transnacional entre México y Estados Unidos, y leer y entender las relaciones de estos países desde otros ángulos, desde otros actores y desde otras fuentes, que en este caso, y que es parte del aprendizaje de nosotros como coordinadores, pero creo que de todos los autores y autoras, es el dialogar con metodologías, con fuentes, con otros elementos de la cultura que creo que Andreu utiliza y lo hace de manera muy aleccionadora de manera particular, pero también de una manera bastante balanceada en sus obras, ¿no? Hablando, recurriendo al cine, al arte, a otra serie de elementos que desde el punto de vista convencional los historiadores no recurrimos. Entonces, creo que es un aprendizaje colectivo y generacional de una renovación historiográfica que se pregunta nuevas cosas o plantea nuevas preguntas, pero también busca nuevos enfoques, fuentes y otro tipo de leer, en este caso, las relaciones México-Estados Unidos. Y claro, desde una frontera y desde una universidad y una institución pública estatal que de alguna manera corre de manera paralela o no, o que busca establecer un diálogo con otra historiografía que se hace en otras instituciones a nivel nacional también. Entonces, nada más que agradecer nuevamente que nos quedamos con todas estas sugerencias, reflexiones. Agradezco profundamente los elogios y ojalá que el libro se lea, se debata y dé pie a nuevas investigaciones. Y claro, a esta pregunta que planteaba nuestro colega, el doctor Méndez, pues es una obra, ¿no? No podemos abarcar todo ni querer agotar todo en una obra. Deseo profundamente que sea el principio o que genere dudas, inquietudes y dé pie a nuevos trabajos, y que jóvenes investigadoras como Claudia y como otros estudiantes de nuestro posgrado sigan en el desarrollo de estas nuevas investigaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por incorporarse y estar aquí con nosotros compartiendo sus palabras sobre esta obra. El doctor Andreu Espasa nos quería compartir otra pregunta, reflexión. Sí, y una cosa también que me quería disculpar antes, que no... Me ha surgido cuando se ha comentado lo de que fue... Y me hace mucho sentido también eso que se ha comentado, de que haya habido mucho trabajo colegial, no solo con los coordinadores, sino en forma de seminario, y se nota mucho esta cohesión y este cuidado de la edición y esta coherencia entre los distintos capítulos. Y en relación al título, que se ha dicho que también incluso fue colegiado, también es algo que me he olvidado comentar. Me parece un título, entiendo que salía antes en el enunciado, pero yo mismo me he olvidado de decir el título de Mensajes desde la frontera México-Estados Unidos, reflexiones históricas sobre el turismo y la cultura nacional, 1927-1945, y es un título sin duda muy bueno y muy sugerente. Yo una pregunta y una reflexión que antes, para no hacerlo demasiado largo, la quité, y ahora, viendo que hay un poquito de tiempo, me gustaría introducir, y que tiene que ver con un pensamiento que me vino leyendo el capítulo de Diana, que me gustó mucho, que hay un momento, claro, una de las ideas que me quedan claras y me parece muy sugerente es esta idea de que la Tijuana esta estigmatizada de los 20 es incompatible con la revolución. De alguna forma es una mancha o es algo que es realmente un problema y que incluso se aplican medidas que pueden tener una racionalidad económica cuestionable y que incluso pueden provocar sufrimiento inmediato en la población
pero se considera que es necesario para, de alguna forma, para el largo plazo en cualquier caso y también para la imagen de la revolución. Y se me ha hecho muy, muy sugerente, porque incluso viniendo también al caso con estas comparaciones con España, yo tengo una memoria de un militante maoísta de los 70 que era de la Costa Brava, que su familia era de la Costa Brava y que habían sido pues pueblos realmente que habían vivido una transformación como pocas en el periodo de la gran expansión turística de los 60 en España. Aunque ya había empezado en los 30 las primeras construcciones, pero el segundo periodo fuerte fue en los 60. Y justamente una cosa que él me decía que me llamaba mucha atención es que después de las reuniones de maoístas discutiendo sobre la Albania de Oxner, de Hoxha, ¿no? Y de qué línea maoísta tenían que seguir y tal, salían de la reunión y veían toda esa gente en la playa, pasándola bien, todos estos suecos por ahí, y les generaba muchas contradicciones que no sabían cómo expresar. Claro. Porque realmente se da una superposición de experiencias casi antagónicas en el mismo espacio, en el caso del turismo, que da mucho pie a cine, a buen cine, da mucho pie también a buena literatura. Houellebecq tiene mucho en contra, tiene muchas novelas sobre el turismo. Y en ese sentido, y lo sabemos también por los casos actuales, ¿no? Que a veces hay ciudades turísticas que tienen realidades sociales muy duras y en las que en estas ciudades turísticas se convive y al mismo tiempo con este momento de diversión que es la industria esta, ¿no? Que se llama la industria sin chimeneas. Y nada, me gustaría, digamos, solo entendiendo que es algo que queda reflejado en el capítulo, pero quería preguntar si hay más por ahí de eso de Cárdenas criticándolo desde un punto de vista moralista, ¿no? Desde el punto de vista moralista de la revolución, de la moral de la revolución. Si hay, digamos, por ahí algo más aparte de lo que propiamente quedó reflejado en el capítulo. Pues creo que deberá haber, si buscamos y si recurrimos a las fuentes correctas, ¿no? Creo que, bueno, yo lo primero a donde fui fue a las memorias de Cárdenas, porque no es un statement, no, es algo que él asumía como una empresa personal moralizadora, sí, como parte de también de este espíritu de renovación moral que creo que sucesivamente a lo largo del siglo XX en México va a estar presente, pero que él va a llevar de lo personal a lo público, ¿no? Entonces, están las memorias. Creo que el Nacional, si bien es una fuente pública, sí creo que hay una empatía, una concordancia entre esto que Cárdenas asumía como una empresa personal y como una convicción, y que vemos reflejado en documentos públicos, decretos. No sé, creo que estudiando esta red y que se ha hecho de funcionarios de publicaciones, en ese caso el DAP, también fue útil. Las publicaciones que van o que son generadas por el DAP y que están en diferentes dispositivos audiovisuales, creo que estaría el punto estaría en las fuentes que consultar, pero sí es una, y además creo que en el caso de Tijuana es una lucha que lleva hasta las últimas consecuencias, ¿no? Un presidente que además era aliado de los trabajadores o que propugnaba por esas causas, llegar al límite de no ceder y de que un evento social como la toma del Palacio, que va a derivar en la matanza y en lo que localmente se conoce como Juan Soldado y demás, a mí realmente me sorprendió porque me sorprendió hacer esa lectura en este contexto, ¿no? Porque es un cardenismo o cardenismos de diferentes facetas que podemos estudiar y que podemos entender en su complejidad en este cruce de fuentes, pero sí es evidente este peso moral, personal, hacia Tijuana y bueno, creo que en el capítulo de Claudia Garay, el hecho de la tijuanización del país, algo que había que detener a toda costa, se queda comprobado, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que echar a volar la imaginación y ver qué fuentes podrían no ser útiles, pero creo que sí lo hay.
Sí, yo quisiera abonar un poco a la respuesta. Digo, yo me estoy metiendo, yo sé que estamos sobre el tiempo, pero ya pedí permiso aquí. Hay que hablar que la revolución también hizo la desmoralización. Ellos comenzaron, porque, digamos, del 21 al 23, que los sonorenses están tomando el control, o van a tomar el control del Distrito Norte de la Baja California, que van a ser el momento en el que van a tejer las redes con los border barons, con todo el tejido empresarial de Estados Unidos, del sur de California, que va a permitir articular los negocios turísticos, también se concebían como revolución. Es decir, lo que vemos en el libro es la emergencia y el cambio de una revolución a la sonorense a la cardenista. Y hay que pensar que Cárdenas mismo empieza como sonorense. En ese sentido, pues el libro es en gran parte heredero también de los trabajos que dejó José Alfredo Gómez Estrada, porque es también uno de los puntos de unión. En ese sentido, pues me uno al hecho de que regionalmente hay una conexión sonora a Los Ángeles, ¿no? Que se percibe desde el porfiriato, en agentes diplomáticos, empresariales, que no distingue el perfil claro, como Guillermo Andrade, pero que de algún modo extienden su dominio en esta primera etapa del capitalismo como global, como lo caracteriza la doctora Kuntz, ¿no? Es decir, el cardenismo por eso nos importa, porque es el punto de discontinuidad de una forma en la cual se van a desarticular nuevamente las relaciones patronales y espaciales. La conclusión es de que el turismo no desapareció, pero también estamos aportando a una serie de momentos en los que se suspendieron la toma de decisiones. Creo que un verbo muy importante que hizo la mención el doctor Espasa es el de planificación. El giro turístico tiene que ver con las economías planificadas, y en el norte y en los espacios turísticos vistos en este libro, pues comenzó por una serie de circunstancias fortuitas, algunas desde la figura presidencial y otras a expensas de las influencias de otros actores, ¿no? Entonces, quería redundar en eso, ¿no? Porque mi capítulo tiene que ver con los sonorenses hasta cierto punto y su ausencia, ¿no? Ok, muchas gracias al doctor Víctor Gruet por su intervención, a la doctora Diana, al doctor Andreu Espasa. Ha sido un gusto tenerlos hoy aquí con nosotros. Tenemos otros dos comentarios del maestro Julián R. Fonseca, pero desgraciadamente, como ya no nos alcanza el tiempo, digamos que nos tocará respondérselos de manera personal. Uno es para el doctor Cruel. Él quería saber cuáles fueron los nuevos actores hasta entonces desconocidos que logró identificar para el surgimiento y desarrollo de Puerto Peñasco. Y la otra pregunta es si, pues yo logré identificar si los estudios cinematográficos de los Estados Unidos recibieron algún tipo de presión por parte del Departamento de Estado para generar una tendencia negativa contra México. Muy buenas preguntas. Le prometemos a Julián que le daremos respuesta de manera directa. Desgraciadamente el tiempo ya no nos alcanza. Esperamos tenerlos nuevamente por aquí. Vamos a tener ahora un receso y el evento continúa a las 4 de la tarde con el proyecto Hiperlink a la Historia. Entonces, tengan bonita tarde, y creo que nos quedan como 4 minutos, si quisieran. Pues agradecerle al doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Provecho. Muchas